este material vamos a abordar el tema de las acciones del fortalecimiento de Pemex. ¿Qué es lo que actualmente se ha hecho y se ha dado a conocer a través de medios para fortalecer a la empresa productiva del Estado? Para empezar con este material, nos gustaría conocer cuál es el origen o el hecho que dio origen al ataque de las calificadoras y que nosotros hemos optado por llamar perversas calificadoras y que está haciendo la actual Administración Pública Federal. Yo quisiera marcar algo que para mí fue muy claro. El día 2 de julio, o sea, el lunes 2 de julio, al día siguiente de que el nuevo presidente gana las elecciones, surge, y yo lo conozco por muchos de mis compañeros expetroleros, lo que es su agenda de AMLO, así se llama, agenda de AMLO, y es precisamente del 2 de julio. Y si ustedes revisan, no hay nada nuevo, o sea, ella anunció exactamente qué iba a hacer. Cuando habla de los diferentes temas, el primer tema es el nuevo aeropuerto, que ya vimos que acabó, ahí obviamente no empezaba todo ese ataque también, o esa descarte del aeropuerto. En el tema fiscal, tampoco hay mucho, es una sola página, igual que el de aeropuerto, y dice que no habrá necesidad de aumentar impuestos, lo cual para mí, y lo platicaremos más adelante, es muy grave, y con cifras. La verdad, México recauda nada en materia fiscal y ha sido un tema de las calificadoras. Es más, las calificadoras inician este ataque no ahorita, sino hace en el siglo pasado, precisamente por el origen, es la baja recaudación de México. México tiene una recaudación de país quintomundista, como alguna vez dijo el secretario de Hacienda. Entonces les decía, dentro de estas objetivos, acciones que va a tomar el gobierno federal, que son 5 páginas dentro de su agenda, está realizar las inversiones necesarias en Pemex. Entonces ya desde ahí, claro, el 2 de julio no hubiéramos pensado qué es realizar esas inversiones, ¿no? Pues tú lo piensas y dices, bueno, pues sí es lógico, pero no, se va dando y sigue una muy seria, que es la que yo creo que se ha mantenido, que es la construcción de la refinería de Dos Bocas. Esto no es nuevo, es añejo. El tema, yo lo viví muchísimo tiempo en Pemex, y precisamente en todos estos sexenios en que no se le dio autorización a Pemex para invertir, obviamente menos todavía en lo que es midstream y downstream, es el tema de la refinación. ¿Por qué? Porque hay no la creencia, está muy determinado, que obviamente la refinación cuesta muy caro una refinería, crear una refinería, diseñar una refinería, lo estamos viendo con los costos, tarda tiempo y no da el rendimiento que da la industria petrolera en el upstream. Eso es obvio. La gente, los políticos, más bien los tecnócratas hablan de subsidios cruzados, o sea que Petróleos Mexicanos durante mucho tiempo de su vida, independientemente de otras cuestiones externas, Petróleos Mexicanos, del dinero que obtiene y ha obtenido y obtenía de la renta petrolera, la utilizaba para mantener a la industria de refinación, ¿sí? Que es una industria que no produce definitivamente en América del Norte, entendiendo América del Norte, Canadá y Estados Unidos, existen cerca de 500 refinerías, nosotros tenemos 6, ¿sí? O sea, hay una cantidad de refinerías que están disponibles para producir esto que requiere México. Y entonces, les decía, primero, las inversiones en Pemex, pues suena como que todavía no avisaba que iban a hacer este fortalecimiento, que ahí es cuando ya se disparan realmente las acciones fuertes y escalonadas de las calificadoras. Evaluar el desempeño de las licitaciones internacionales de contratos de exploración y explotación. Esto ya lo había anunciado el licenciado López Obrador mucho antes. ¿En qué consistía? En que no estaba de acuerdo en lo que habían producido ya la reforma energética, las 50 y tantas más, hay 137, algo así, contratos de exploración y extracción, tanto de licencias como de producción compartida, sí. Considero que la tercera acción del evaluar el desempeño de las licitaciones internacionales de los contratos que ya se habían asignado conforme a la reforma energética de exploración y extracción fue
otra medida que exacerbó y que empezó a dar origen a todos estos ataques de las calificadoras, que decían, oye, no, primero no me has cumplido, o sea, no se está produciendo más petróleo, y lo estamos viendo, esto viene desde antes de la elección, y ahora, el día de hoy, el tema es que no producimos, ese es el tema, de que, oye, ya se asignaron contratos de la renta petrolera de México, ya se asignaron más de 100 contratos a empresas internacionales, empresas, los privados, como le llaman en Hacienda, y no he visto la producción. Alguna vez una amiga mía de Shell me comentaba que el tema más delicado en materia del tema petrolero es cómo un país, que lo que iba a convertirse en México al abrirse, es cómo obligas a las empresas extranjeras, que hay de dos tipos, las que son de privadas, o sea, de capital privado, las que son de algún país, ¿sí?, nacionales, cómo las obligas a cumplir con lo que te dijeron, que te prometieron. Porque cuando usted gana una licitación, dicen, oye, yo quiero hacerme cargo de este campo y yo voy a invertir tanto, voy a meter dos perforadoras cada año, voy a hacer todos estos trabajos. El chiste es cómo los obligas, ¿sí?, cómo que cumplan. Oye, vamos a sacar esto, ¿cómo lo obligas a que haya una mayor velocidad, que haya mayor inversión? Y ya lo había mencionado el nuevo gobierno, concretamente diciendo, oye, fíjate que todos los contratos que hiciste de licencia, que son como 55, están mal, porque no cobraste el bono de firma. El bono de firma es una prestación que viene del tiempo de las películas esas de Gigante en los Estados Unidos, en que llegan a ver el campo de usted, a ese predio, que en Estados Unidos los dueños de los predios son dueños del petróleo, y entonces le ofrezco, oiga, le voy a dar un bono de firma, porque me firme de autorización, y con eso usted se compra su Cadillac y vive muy contento como tejano, como petrolero tejano, y esa es una de las prestaciones clásicas, no sé si les queda claro, ese bono de firma por adelantado. Oye, y si encuentro petróleo, pues qué bueno, y si no encuentro, pues ya me diste mi bono. ¿Qué pasa con ese bono? Que en esos contratos, una de las prestaciones más importantes era el bono de firma. El bono de firma puede llegar desde 2-3 millones de dólares, a licitaciones, por ejemplo, en algún país asiático, que costó $1,000 millones ese bono de firma. Y desde ahí ya empezó con que lo estamos revisando, y mientras no los termine de revisar, desde que empezó el 2 de julio, se supone que en diciembre del año pasado lo iban a terminar de revisar, no lo han terminado de revisar y ya suspendió todas las licitaciones. No sé si recuerdan, ya había propuestas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de hacer diferentes rondas, las rondas petroleras, y iban para la 3, para la 4, ya estaban programadas y no se dio. Yo creo que esos temas fueron los que fueron marcando ya qué estaba pasando. Y termino nomás también con los farm outs. Los farm outs y las asignaciones. Pemex le dieron una gran proporción de campos que estaban en producción, campos que tenían ya hechas exploraciones y que habían resultado positivos en lo que se llama la ronda cero. Cuando hay una reforma energética, normalmente a la empresa del país se le dan ciertos campos. En este campo fueron campos muy, muy importantes, porque ¿qué quería Hacienda? Y menciono concretamente Hacienda, que Pemex siguiera pagando lo que se estaba recaudando, y que por acá llegaran los externos, lo cual suena muy bien. El problema es que se cayó el precio del petróleo, y en lugar de 100, pues cayó a 40, y entonces no se dio ese que alguien mencionó, que es el paso de la muerte, que es muy importante. ¿Qué pasa? Por aquí Pemex me sigue entregando lo que me viene entregando, pero por acá los privados van invirtiendo en el país y van sacando nuevo petróleo. ¿Qué pasa? Al momento que esto se da a conocer y queda muy claro, porque entonces ya está el gobierno, ya está electo, como ustedes saben, esos primeros 6-7 meses parece que ya estaba en total en acción, y entonces ¿qué pasa? Viene la reacción de, oye, ¿cómo me vas a pagar? Otra vez volvemos, que habíamos mencionado, ¿qué pasa con la renta petrolera? México se endeuda muchísimo con base en el petróleo que tiene, y las calificadoras empiezan a sonarnos en la mente. Porque antes yo no recuerdo que realmente se mencionaran mucho a las calificadoras. No porque no existan, existen desde el principio del siglo
XX se arrancan las grandes, la de Standard & Poor's, Moody's y la de la que se acabó Fitch. Fitch, perfecto, sí, Fitch, gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Porque México no era un país inversionista. Al momento que invierten, ahí es donde me adelanto un poco al siguiente tema, que será de las calificadoras. Las calificadoras tienen como función no proteger, sino advertir al que está prestando cuáles son las circunstancias del que está recibiendo el préstamo, un poco adelantándonos. Esa es su función, darle seguimiento para que toda la gente esté enterada en esas inversiones, cómo va el posible pago, o sea, cómo se da la viabilidad de ese pago. Entonces, esas acciones que ya se dan de lleno de se suspenden las rondas petroleras, se suspende los farm outs, o sea, aquellos campos que Pemex tiene y que se había dicho que iban a poder juntarse con las empresas petroleras para caminar juntos y tener mayores recursos, mayores know-how, mayores inversiones, se advierte que no. Y con el tema de que no, que dentro de 3 meses las reanudamos, y el 3 meses lo reanudamos, pues ya estamos en junio del sexenio y no se ha dado. Esa es la reacción inmediata de las calificadoras, que empiezan a ver dos temas fundamentales. Oye, tú quieres invertir en, en una refinería, y en tus otras 6 refinerías quieres rehabilitarlas para poder producir. Además, se podía producir mucho más rápido, sí se rehabilitaban, porque no estaban diseñadas para, por ejemplo, para el crudo pesado. Hubiera sido más rápido y parece que ahí va, aunque no le han dado dinero. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Que no le gusta a los inversionistas, obviamente hay una reacción por parte de las empresas que han venido a invertir de todo el mundo en materia de la reforma energética, viendo que me lo estás posponiendo, viendo que no se da, y que en cambio tú empiezas ese fortalecimiento de Pemex, que vamos a tocar más adelante, pero en inicio me dices, voy a crear 2 refinerías, porque si recuerdan, eran 2 refinerías, una en el Golfo, que es esta, la de Dos Bocas, y otra. Al final va a ser una sola, pero entonces dicen, oye, tienes 2 temas, no tienes dinero, otra vez, no tienes dinero, no recaudas suficiente, la industria petrolera no has invertido en los últimos 36 años, no veo de a dónde vas a sacar dinero para estar invirtiendo. Y un tema importante, si tú creas esa refinería y rehabilitas las 6 que tienes, ¿qué le vas a meter a esas 7 refinerías para producir gasolinas? Pues crudo. ¿Cómo que crudo? Si el crudo tú lo usas para exportar, no sé, esto quiero que quede muy claro. El crudo que tiene México, que se ha caído muchísimo y andamos en 1,5 millones nada más de producción, pues ¿para qué nos sirve? Para exportarlo, y nos dan dólares, licenciado. Si usted fuera la acreedora, ¿cómo no se va a preocupar del tema? De, oye, ¿y de dónde vas? Oye, Sergio, me gusta mucho tu proyecto. Oye, qué buen proyecto tienes de esta tienda. Oye, ¿y a mí cómo me vas a pagar? No, mira, que una vez que la tienda, no sé si me explico, es muy claro. Tú dices, oye, no solo vas a dejar de exportar crudo, ¿sí?, sino que vas a dejar de obtener dólares de una manera directa. No vas a ir a comprar dólares, vas a tener que ir a comprar dólares. Tú ya con ese crudo, yo veo que con ese crudo que tienes exportando, obtienes dólares. Y con esos dólares le pagas a estos que les debes un chorro de dinero. No sé si hasta aquí es claro por qué viene esta virulenta reacción en esas diferentes frentes que tiene el gobierno federal y que disgustan mucho tanto a los inversionistas que vinieron a la reforma energética como a los que tienen préstamos con el Pemex y con el gobierno federal y con otras empresas de nuestro país. Entonces, esta reacción de las calificadoras, ¿qué es lo que califica? ¿A petróleos mexicanos o al mismo país? Ya no sé, me voy a ir un poco hacia atrás porque tiene su origen, pero sin tocar, que recuerdo que hay temas que después veremos, pero yo creo que sí es importante retomar y más decir, ¿por qué hasta Cantarell? Porque otra vez, México se vuelve un país que recibe préstamos abiertamente. ¿Por qué? Porque tienes petróleo. Entonces me vas a garantizar con ese petróleo. Y ha servido para garantizar, cuando la devaluación de 1984, ese petróleo. O sea, es un bien, un commodity que se vende bien, te lo pagan en dólares, en una moneda fuerte, y yo entonces te puedo prestar. Ahí es donde arranca estos temas,
¿Por qué empieza el tema de las calificadoras ya más de una manera más fuerte? Porque no pueden, no encuentran la forma clara de cómo le van a prestar, le van a pagar. ¿Y por qué me iba hacia atrás? Porque antes realmente el que garantizaba, si ven el origen, Pemex era el que garantizaba al gobierno federal. No sé si les queda claro. Ya hablaremos del tema de doña Chonita y su miscelánea, que tiene mucho que ver con la historia de Pemex. Pero entonces Pemex, yo pongo el ejemplo, usted es casada, felizmente, y tienen ustedes un ingreso entre su esposo y ustedes, están recién casados, están muy jóvenes, y ganan 30,000 pesos, por decir algo al mes. Pero tienen otro ingreso, en este caso es el petróleo, que les sirve para ayudarle, porque los 30,000 pesos, que es su recaudación fiscal, es muy pequeña. Y es un tema de toda la vida de México desde el siglo XIX. ¿Qué pasa entonces? Que usted garantiza. Primero, Pemex garantiza los préstamos del soberano, que es el gobierno federal. Perfecto. Pero ¿qué empieza a pasar hacia el principio del siglo? No se le invierte durante muchos sexenios a Pemex, no solo en el midstream y en el downstream, sino no se invierte en reservas. Las empresas petroleras viven de las reservas. O sea, usted tiene que tener reservas para el futuro, o sea, para decir, oye, yo tengo tanto en reservas que están ahí, que creo que que existen, otras que ya probé que están ahí, y esas me sirven también para que me presten. ¿Sí? Otra vez, si yo ya tengo probadas, Venezuela, hago una digresión muy sencilla, porque es importante Venezuela, tiene 300,000 millones de barriles de reserva, la más grande del mundo. ¿Ustedes creen que no importa a Venezuela? Por supuesto, por eso es tantos temas que estamos viviendo con este tema de Guaidó y del presidente. Regreso entonces, ¿qué pasa? Que deja de producir México, ya no produce crudo porque no hubo esas reservas, no hubo esas exploraciones y se empieza a caer la producción. Y entonces, grave, porque entonces el negocio que usted tenía con su esposo ya no produce lo mismo. Oiga, pero es que yo también le presté a su negocio, ¿sí? También le prestaron a Pemex para hacer sus exploraciones en su momento y sigue debiendo. El tema es que ya no lo tienes y entonces empiezas a confundirte. O sea, ya Pemex no es tanto el que saca el aval, si me permite la figura un poco jurídica mercantil, el aval Pemex ya no me sirve tanto, porque tampoco Pemex tiene una buena salud, porque se han ido contaminando de unos a otros y creo que alguna conclusión que podemos llegar es que ya México, soberano, y en este caso la empresa petrolera de ese país, ya son la misma cosa. Tan es así que si recuerdan vino la baja de la calificación con Pemex y al poquito tiempo le bajaron a México y después le bajaron a Pemex la expectativa, que también es una calificación, ya una expectativa, se lo bajaron también a Pemex. ¿A qué voy? Que sí ya se mezcló este tema frente a las calificadoras y ya no están separados Pemex y el gobierno federal, sino que son una misma entidad que me debe, y como se están prestando dinero, recuerdo una de las frases de las calificadoras, creo que fue Moody's, que la conclusión que llegaba, oye, tú dices que quieres mucho a Pemex, pero no lo apoyas. Todavía no, cuando no venía este tema fiscal, de que te voy a ayudar y todo, estoy hablando de hace 4 meses, esa expresión me gustó, ¿no? Es como, oye, tú quieres mucho a tu mujer, pero no veo que le des dinero, ¿no? Entonces, claro. Oye, Pemex, oye, sí, qué bueno que te apoyan y todo, pero nomás es de dicho, porque tu régimen fiscal sigue siendo muy, muy gravoso, ¿no? Entonces, de ahí viene ya ese tema de las calificadoras, en que ya se mezclan el soberano, que es el país que obtuvo esos préstamos, que obtuvo esos bonos, me adelanto un poco, de ahí viene el tema soberano y bono soberano, es que los países de todo el mundo pues requieren pedir prestado. Ningún país obtiene suficientes fondos de sus impuestos, salvo países petroleros que producen mucho dinero por el petróleo. Y entonces sacan bonos, ¿sí?, que les llaman bonos soberanos, y entonces esos bonos me prestan dinero. Ese bono tiene una calificación. Y eso es muy grave. Si ese bono va bajando de calificación, pues llega un momento que puede volverse bono chatarra y bueno, pues ya es un tema muy, muy serio. Ese es un poco el tema de entre esa simbiosis
entre Pemex y el gobierno federal. Para finalizar con este pequeño material, ¿cuál sería la conclusión que nos podría compartir en síntesis? Hay un estudio de un despacho serio en México de hace un mes de por qué todo lo que se ha dicho no va a prosperar. Por ejemplo, que no es cierto que se va a dar la refinería, da una serie de razones técnicas totalmente, todo es técnico, no hay nada político. No se va a dar porque no tienen los planos, no se ha hecho, no tiene el manager que lo va a manejar. Pero lo que más me preocupó y que va a tener que ver con lo que sigamos viendo de las calificadoras es que menciona algo que para nosotros los abogados creo que es claro, que en México se ha perdido el balance de poderes. Esto que viene desde Montesquieu, de que existen 3 poderes, porque entonces el poder judicial y el poder legislativo hace que se balance también la participación de un poderoso poder ejecutivo. Yo sí creo que en México se ha perdido. Se perdió totalmente a la hora de que hay mayoría del partido que está en el poder, en la Cámara de Senadores y de Diputados, y parece que ha ido mejorando un poco en el tema de nuestros juzgadores, de nuestra Suprema Corte y todo. Pero, ¿por qué? Y con esto termino mi conclusión. Se habla en ese estudio de que quien está haciendo ese balance de poderes son las calificadoras. Que como el gobierno no le hace caso a nadie, o sea, ni al Poder Judicial, ni de que si esto es legal, si no es legal, etcétera, el que está haciendo esa labor de decir, oye, pues pasa esto, cuidado, te puedo bajar la calificación, son las calificadoras. Creo que si ustedes lo analizan, creo que sí es un tema muy serio, porque si ven ustedes, hay una gran preocupación por parte del gobierno federal con las calificadoras. O sea, sí le han estado dando mayores explicaciones, etcétera, etcétera, y entonces es un tema que yo creo que sí o sea, de ese poder pueda tener las calificadoras, ¿no? Y que sigan insistiendo en esta presión sobre el fortalecimiento de Pemex, que es un poco el estandarte que han tomado. Muchas gracias. Qué claro nos deja el papel que está jugando esta figura en nuestro país. Con esto finalizamos este material, agradecemos a nuestros oyentes y les indicamos que podemos interactuar en las redes sociales que aparecen señaladas en la parte final de este contenido. Muchas gracias, muy buena tarde.